Bien, buenas noches, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios de estar juntos de nuevo en este culto. Celebramos todos los domingos a las 8 de la noche y esperamos que Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, donde quiera que estén. Nosotros esperamos que haya un grupo en cada una de las casas para poder tener este culto online. Si sacamos la cuenta de que el domingo es el día del Señor y debemos estar en la iglesia, bueno, no ir a la iglesia, pero tampoco estar en la casa haciendo otras cosas. Si hay un culto, creo que debemos de participar porque es el día del Señor y no a nosotros. Después viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que es el día de todo el mundo y de trabajo. Así que esperamos que ustedes comprendan eso, por eso somos hijos de Dios, somos cristianos. Así que estamos agradecidos al Señor de que hoy pudimos tener un lindo culto esta mañana, Día de la Hispanidad, y predicamos y participamos juntos, comimos y estuvimos hablando del avance de la obra misionera en varios países. Verdad que fue un lindo culto, así que esperamos que los que no pudieron estar el próximo año no se lo pierdan. Bien, como estamos en el mundo hispano y como estamos casi empezando el mes del evangelismo, y como estamos en el programa de Alcanzando las Naciones, he traído un himno, que después se lo vamos a cantar, que es el himno lema de las auxiliares del rey en la Convención Bautista de Cuba Occidental, y se llama Sin cesar llevaré a las naciones, un himno de Mitchell y Colin Stone la letra, y un bello himno que nosotros nos conocemos. El himnario está también con otra letra. Así que antes de seguir adelante, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a tener una lectura bíblica. Les invito a buscar en Lucas capítulo 24, final de Lucas, ya para empezar Juan. Después que el Señor se le aparece a los discípulos, aquellos que iban por el camino del Maús, se recuerdan que iban huyendo de Jerusalén, ellos llegaron, le hablaron con los demás discípulos y entonces viene la aparición entonces Jesús a todos. Eso está en el versículo 36 de Lucas capítulo 24. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces él le da lo que está en la gran comisión en Mateo. Aquí está también, Lucas le interpretó de otra manera, pero también le dijo lo mismo. Mirando desde el versículo 44, después de haber comido con ellos para probarles de que él no era un fantasma, como algunos pensaban, dice que les dijo, versículo 44, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 7 presupuestos, 7 indicaciones que les da aquí a Jesús. De esas indicaciones vamos a hablar esta noche. Quiero que ustedes compartan su palabra, la palabra de Dios con sus familiares, invítenlos, llámenlos a participar con ustedes. Y nosotros, antes de comenzar la predicación, quisiéramos tener una palabra de oración, y les vamos a dar la oportunidad a ustedes para que manden a alguien orar. Tenemos algunos motivos de oración importantes que no podemos pasar. Estuviéramos en un culto regular, oraríamos, a la hora de la oración oraríamos. Y es que hay personas que están secuestradas por su fe,
Ustedes han oído las noticias. Queremos orar por los que están secuestrados y padeciendo. Hay algunos que no saben las noticias, que nadie lo sabe, pero están padeciendo en algunos lugares, en Afganistán, en Medio Oriente, en Cuba, en países totalitarios. Nos enteramos esta mañana en el recuento que se hizo de los países, que hay algunos países nuestros que no salen ni en la televisión, y los cristianos están padeciendo por leyes injustas. Hay algunos que no quieren que canten, hay otros que no quieren que hagan la obra misionera, los que, como están en contra de las drogas, pues las pandillas los atacan. En fin, hay muchos problemas nuevos en este principio del siglo XXI, que se pensaba que ya el Evangelio y la tolerancia del mundo a las ideas de los demás iba a permitir que el Evangelio también cambiara por el mundo en que vivimos. Pero no ha sido así. Se están acercando los fines de los tiempos y por lo tanto Satanás está dando sus últimos coletazos, sabe que le queda poco tiempo y está persiguiendo a la iglesia. Y está empezando una persecución en muchos lugares a la iglesia de Jesucristo. Así que debemos orar por esos que están sufriendo un poco más que nosotros, para que Dios lo ponga su mano sobre ellos y les bendiga. Voy a tener una oración y después Mina sigue con una música para que ustedes manden a alguien a orar. Querido Padre, estamos delante de tu presencia rogando, Señor, tu misericordia para tus hijos, que así como en la Edad Media y siglos anteriores padecieron por ti, hoy en día también se recrudece el mal contra tu pueblo. Padre, ayúdanos, defiéndenos tú. Si nos toca partir a ver tu rostro, pues bien, pero si no, Señor, llénanos de poder para continuar haciendo lo que debemos hacer, predicar el Evangelio a toda criatura. Así que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo iba a cantarles el himno, se lo voy a cantar ahora. El himno se llama Sin cesar llevaré a las naciones. Si está el hermano Alberto González, no sé, Freddy y otros líderes de los departamentos musicales de la Convención de Años, se pondrán contentos porque este es el himno lema de las auxiliares del Rey. En nuestra iglesia se canta como un himno normal de departamento, en el departamento misionero. Y dice así: sin cesar llevaré a las naciones el mensaje de salvación de Cristo, la historia sublime, historia de redención, historia de redención. Todas las sombras densas alejó nuestra oscuridad. La segunda dice: cantaré, cantaré a las naciones las canciones de paz y amor, un himno de amor sacrosanto que salva al pecador, que salva al pecador. Así que cantaré, cantaré a las naciones las canciones de paz y amor, sacrosanto que salva al pecador, que salva al pecador. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Dice la tercera: de Jesús hablaré a las naciones
del poder que me redimió. Eso se mueve, poder tan grandioso y divino que mi alma esto está tan viejito, mi alma reparó, mi alma reparó. Esto es el tiempo de la corneta, como dice. Vamos a ver. De Jesús hablaré a las naciones, del poder que nos redimió, poder tan grandioso y sublime que salva al pecador, que salva al pecador, me quitó toda sombra densa, la dejó en esta oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Bueno, las auxiliares del rey estarán contentas de recordar su himno, y las que todavía lo tienen como himno de las auxiliares, pues estarán más contentas todavía. Hay problemas con el pedal, que no cogía pedal y no veía bien de aquí a allá donde estaba. Perdón, pero bueno, ahí está el himno, sin cesar, llevar a las naciones. Tiene varias letras, está en inglés. Mitchell y Seider fue el que lo escribió la letra, así que... Sí, apaga tu celular. Préstanos El celular, venga el celular. No, que tiene que salir de internet. Toma el celular. Bien, saluda a los hermanos, ¿ok? Mira a ver los equipos que están conectados para que se desconecten. Vamos allá, estamos en Lucas. Lucas, se aparece Jesús a los discípulos después de resucitado. Recuérdense que se apareció a aquellos de Maús, a las mujeres temprano en la mañana del día de resurrección. Y ahora estamos viendo 7 cosas que Jesús les recuerda en este mensaje de Lucas 24 del 44 en adelante. Déjenme tener una palabra de oración y después entonces seguimos. Padre, ayúdanos en este mensaje, que podamos hablar tu voluntad, que podamos interpretar la maravilla de tu palabra. Inspíranos y danos tu bendición. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien que está conectado, no veo porque me llevaron el teléfono. Si hay alguien que está conectado nuevo, le saludamos y esperamos que Dios me los bendiga. Allá vamos, versículo 44, Lucas 24, 44, a una alternativa de la gran comisión que está en Mateo. Ustedes tienen que entender que aunque exactamente las palabras no las digan igual, es precisamente por la libertad que tuvieron los escritores para interpretar las palabras de Jesús exactas. No era un dictado, sino era una interpretación. Por eso dice aquí que les mandó que se predicase el evangelio en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que eso es la gran comisión. Ese es un resumen desde el punto de vista de Lucas. Lucas se fijó en otras cosas. Por ejemplo, Lucas tiene aquí algo que no está en Mateo. Mateo habla de que ir y hacer discípulos y bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa es la gran comisión vista en Mateo capítulo 28. Pero aquí dice más. Aquí habla de que no se pueden ir a predicar sin esperar la promesa del Padre. Ella te dice, salgan a predicar. Aquí te dice, salgan, pero esperen un momento. Así que vamos a decir que Lucas tiene un elemento más, añade un elemento a la gran comisión de Mateo 28, y todo junto es lo que nosotros tenemos que interpretar como la palabra de Dios para nosotros. Todo junto. Así que vamos al 44. Les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Es decir, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Era necesario que se cumpliese lo escrito en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Recuérdense que Isaías capítulo 60 dice que daría vista a los ciegos, abriría a los presos de la cárcel. Es decir, que hay una serie de factores que están profetizados en los siglos anteriores acerca del Mesías prometido que vendría a Israel. Ahora, quizás mucho lo que le faltó fue sobreentender aquella distancia que cuando el Mesías viniera, las expectativas que tenían sobre él no fueron exactamente las que Jesús estableció. Muchos creían que el Mesías restablecería el reino de Israel. Esto significa que los imperios que persiguieron a Israel, que fue el imperio egipcio, el asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano y los sirios, que toda esta gente que acosaron a Israel, que lo diezmaron, que los mataron, que los masacraron, toda esa gente iban a ser eliminados y iba a volver el esplendor del reino del tiempo de David y iba a estar por encima de las naciones, la iba a reger con balas de hierro. Algunos pensaron que había dos Mesías, un Mesías triunfante que ve Isaías y un Mesías sufriente que está también Isaías en el capítulo 53. Y las victorias del 60, del capítulo 60 y demás, no parecen compaginar con el sufrimiento del capítulo 53 de Isaías. Algunos pensaron que hubo dos Mesías, y ahí se dijo y se predicó y hasta se enseñó. Algunas escuelas de pensamiento teológico judío pensaron que habría dos Mesías, pero no era tal, era el mismo Mesías. El asunto es que ellos estaban viendo la profecía así y había que verla así. El Mesías sufriente primero y el Mesías reinante después en la historia. Y esos problemas es que no se ven muy claros cuando uno interpreta la profecía. Por ejemplo, cuando Jesús está hablando de la destrucción del templo y del fin del mundo, Jesús habla de la destrucción del templo, dice que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido, y que le preguntan entonces los discípulos, ¿qué señales habrá de esto que estás diciendo? ¿Cuándo se cumplirán estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin del siglo? Hay dos cosas. Jesús habla de la destrucción del templo de Jerusalén y también habla de los eventos del fin del mundo. Son dos eventos. Del primero dice que no pasaría esta generación. Efectivamente, 37 años más tarde, las tropas romanas capitaneadas por Vespasiano, y le dejó el mando a Tito, su hijo, arrasaron Jerusalén, mataron miles de judíos, destruyeron el templo que no quedó piedra sobre piedra, y se cumplió las palabras de Jesús 37 años antes. Así que entiendan, no pasará esta generación, no pasó aquella generación sin que se cumpliera las palabras de la destrucción del templo. Ahora las otras están todavía por venir. Hay algunas que ya están ocurriendo en el reloj del tiempo: el regreso de Israel a su tierra, el desierto florecería, los enemigos del hombre serían los de su propia casa, pestilencia, temblores de tierra, cosas terribles. Todo eso está visto en el sermón profético de Mateo capítulo 24. Si ustedes lo ven, pues entonces van a poder darse cuenta de cuáles son las cosas que se cumplieron cerca de las palabras de Jesús y cuáles se están cumpliendo a través de los siglos. Así que esto estaba dicho y era necesario que se cumpliese. Así que la palabra que quiero que ustedes se fijen en el 44 dice: estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Un recuerdo, cuando unos versículos antes, cuando está la historia de Jesús en el camino de Maús con los discípulos, eso también está en Lucas 24, un poquito antes. Cuando ellos le dicen: tú no sabes lo que está pasando, él le dice: ¿qué cosa? Mira que Jesús Nazareno, que nosotros pensamos que él era el que iba a redimir a Israel, y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, porque las expectativas de ellos, ya les dije,
que eran expectativas político-sociales. Pero ahora todo esto ha pasado el tercer día, algunas mujeres nos asombraron de que él había resucitado, que vieron visión de ángeles, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, así que esta gente estaba bien cerca del grupo de los apóstoles y de las mujeres que fueron allí. Una de ellas posiblemente era la esposa de Cleofas. Entonces él le dijo, versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces vuelve la palabra, era necesario, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y ahora dice el 27, y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Nosotros no tenemos tiempo ahora para hacer un estudio de los que están escritos, muchísimos comentarios libro por libro del Antiguo Testamento, las cosas que Jesús, o sea, que se cumplieron en el Mesías o que tenían que ver con el Mesías prometido. Sobre todo Isaías, que es el profeta evangélico, es el que tiene más de esas profecías. Así que repetimos que Jesús, el conocimiento que él es de Dios, ¿no?, de su palabra, ¿no?, la que él inspiró a través del Espíritu Santo para que los hombres de Dios hablaran, él menciona que era necesario que se cumpliesen las profecías del Mesías. Esa era una cosa que no podía tener sustitución. Había que cumplir las profecías. Si las profecías no se cumplían, uno de los factores importantes de la Biblia aquí, en el caso de lo que ellos entendían como un profeta, si un profeta no se cumplían las palabras que el profeta decía, el tal profeta debía morir. Eso lo deberían de comprender los falsos profetas que a través de toda nuestra historia han estado profetizando la venida de Cristo. No que el 89, después no vino, no que me equivoqué por unos días, en 1914, no que me equivoqué, que es el 18, no que es el 26, que es el 33, que es el 75, que el 2000 no llegará. Y en medio de todas esas falsas profecías y otros falsos profetas más que han hablado en la historia y que se están levantando por aquí y por allá, pero no se cumplen. El problema de eso es que no se cumplen sus profecías. Y la dejan ahí, no, bueno, quizás se cumplan más adelante. Son falsas profecías. El falso profeta, según la ley de Moisés, debía de morir. Hay algunos que se hubiesen quedado sin muchos de sus líderes, ¿sabes? Pero Cristo cumplió, tenía que cumplir, sí, había que desatarle los ojos, había que abrir los ojos a los ciegos, había que desatar a los cautivos. Lo que sucede es que la interpretación de esas palabras era donde ellos fallaron. Ellos fallaron porque todo lo vieron en el mundo, en el reino material, social, político, y se les olvidó del reino espiritual, que Jesús venía a desatar ligaduras de pecado, ligaduras de Satanás, venía a salvar lo que se había perdido y que él era el Señor del mundo entero. Quiere decir que no podían entender perfectamente bien, a no ser que después, cuando el Espíritu Santo vino él les recordará todas las cosas, les enseñará todo lo que yo he dicho. El Espíritu es el que les faltó a ellos para poder entender la Escritura. Había veces que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas en un ministerio intermitente. Pero volvamos al texto. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Ese es el primer punto. El primer punto que tiene el Mesías, que el Mesías cumple las profecías. Por ejemplo, cuando Isaías capítulo 7, versículo 14, decía, he aquí, esta es una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que después Mateo nos explica que el nombre de Emmanuel no era un nombre propio, sino era un título, que porque Él salvará, que lo que quiere decir es Dios con nosotros, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, se llamaría Jesús. Así que este cumplimiento le parecería tonto a algunos. ¿Cómo una virgen va a concebir? Eso es imposible. Pero pasando los siglos, entonces aparece María en la escena, el ángel Gabriel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te hará sombra. María acepta el reto de que la juzgaran como una muchacha impía
y acepta ese tremendo trabajo de ser la madre del Mesías y sobre todo una madre embarazada sin haber tenido relaciones con su prometido. Así que entiendan que para Dios no es imposible nada. Cuando ella está pensando cómo será esto, porque yo no conozco varón, el ángel Gabriel ahí en Lucas capítulo 1 lo que le dice es porque nada hay imposible para Dios, Lucas 1:37, y es bueno que nosotros lo recordamos siempre cuando hay alguna solución que nos parezca demasiado grande. Bueno, la solución de esto sería tal, pero eso es imposible. No hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el rey de los cielos y de la tierra, Dios es el hacedor de todas las cosas. No hay nada imposible. Todo lo que hace falta es la gracia. Así que, primer punto, era necesario que se cumpliese lo escrito. Lo escrito. Y yo quiero hacerles un llamamiento a ustedes en esta noche para que piensen en lo escrito. Lo escrito es lo que nos ha dado a conocer a Pablo. Nosotros no hubiéramos conocido al apóstol Pablo si no hubiese sido por lo escrito, por sus epístolas. Si la Biblia no hubiese estado escrita y los santos hombres de Dios no hubiesen escrito, dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros no pudiéramos conocer muchas de las cosas, los propósitos de Dios en los tiempos finales, en los tiempos de la historia, y todo ese cumplimiento nosotros no lo hubiéramos podido, porque no podemos. El hombre, la mente del hombre es imposible que llegue a ese conocimiento. La Biblia nos dice que debemos de tomar la espada del Espíritu, dice Pablo a los Efesios, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. No es la espada del cristiano. La gente dice, no, la espada del cristiano, está bonita la idea de la espada del cristiano, pero sobre todo la espada que el Espíritu Santo usa para cortar en nuestra vida aquellas cosas que están de sobra. Es la espada que el Espíritu Santo usa. Recuérdense Juan capítulo 16, cuando Jesús está explicando sobre la obra del Espíritu Santo, y él dice, y cuando él venga, Juan 16:7, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que ellos tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre que les había dado a través de las palabras del Hijo, que están en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 15, en Juan capítulo 16. Esos tres capítulos sobre todo tienen explicaciones del Consolador. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ok, entonces tenemos que entender que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, dice lo siguiente, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Conozco infinidad de cristianos que piensan que su destino es orar con la gente, como si ellos pudieran darle bendición a la gente que no son benditas por sus acciones. Hay gente que están recibiendo la maldición de sus actos, están recibiendo el juicio por sus actos, y están recibiendo el pago de su desvarío, y piensan que sus oraciones pueden cambiar la justicia de Dios. No es así. No ore por ellos. Primero, entiéndame, no me malentiendan. No ore primero por ellos. Haga lo que ellos oren por ellos. Háblele de la palabra. No les enseñe solamente a orar, no. Enséñele la palabra. Dígale que la palabra es la que les puede guiar a Dios. Dígale que es la palabra la única que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados. Dígale que la palabra es la espada del Espíritu. Dígale que el que no lee la Biblia no puede crecer. Y después, cuando decidan leer la Biblia, dice, vas a tener bendiciones porque la Biblia lo dice. Mira, debes de orar así, pídale al Padre en el nombre de Jesucristo, bla, bla, bla. Pero la oración no va a cambiar
a una persona si esa persona anda en malas obras. Lo que la va a cambiar es la palabra de Dios. La que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los santificados es la palabra. Así que no me malentiendan, pero estoy en contra por completo de que el evangelismo se convierta en oraciones por los perdidos. No, eso no es evangelismo. Evangelismo es predicar el evangelio a los perdidos. Y el evangelio significa que Jesucristo, que Él es pecador, que está condenado por sus pecados en el juicio de Dios, pero Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó sus pecados y los de todo el mundo, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dios lo perdona. Ese es el evangelio. Y eso es lo que tiene que predicarle a alguna persona. No decir, mira, voy a orar por ti, mira, ora por ti para que se te quiten los problemas. La oración no es una ouija, la oración no es un resguardo, la oración no... Sí, en otros mundos religiosos está la oración de fulanito, la oración de menganejito. La oración cristiana, no. Es su oración, la de él o ella, al Padre, porque ellos han decidido obedecer a la palabra de Dios. Háblele de la Biblia, mis hermanos, háblele de la Biblia. Por eso aquí lo primero es lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La segunda cosa, 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sí, está escrito ahí, pero está escrito hace siglos. La comprensión, ir a la Biblia en oración es necesario. El tener comprensión para entender los textos es importante. Eso sí, se hace en oración. Pedirle a Dios luz, bendición, leer buenos documentos, buenos comentarios, buenos diccionarios. Hay palabras que solamente son bíblicas, que tienes que conocer el diccionario bíblico para poder saber qué quiere decir. Un diccionario bíblico no cuesta mucho. Todo cristiano que quiere interpretar bien la Biblia debe tener un diccionario bíblico, una Biblia que tenga referencias de las cosas que está diciendo y buenos manuales bíblicos para poder entender la historia, los momentos en los cuales se dijo alguna cosa, y así va a poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que entienda, la otra cosa es el entendimiento para comprender la escritura. Llegué a la casa de una persona un día. Había pasado un hermano y les había leído la escritura. Pero el texto que cogió para leerle la escritura es un salmo, de esos salmos de juicio que pedía Israel contra sus enemigos. Bendito el que estrellare a tus niños sobre la piedra, decían los israelitas de aquella época. Y era un poquito difícil de entender a las personas que no entendían en qué contexto estaba dicho eso, ni cuándo, ni qué quería decir eso. Y entonces estaban un poco asombrados con la Biblia. Usar pasajes sin entendimiento. Uno tiene que pedirle a Dios que le dé comprensión, entendimiento. Hay muchos pasajes muy claros que hablan de cómo Cristo murió, derramó su sangre, cómo el Señor perdona al pecador, cómo el que se arrepienta Dios lo perdona, y todas estas cosas. Entonces, estas son palabras del Señor Jesucristo. Les abrió el entendimiento, sería la segunda. La tercera, así escrito que fue necesario que el Cristo padeciese. La tercera cosa es que Cristo no vino a dominar por la vida, sino vino a vencer por la muerte. Eso no lo podía entender, no lo puede entender una persona que le gusta las películas, que el muchacho de la película gana, mata a los malos y se casa con la muchacha. La boda con la muchacha vendrá al fin del siglo, de los siglos, porque es la boda de Cristo con su iglesia. Pero primero Cristo tenía que morir por ella. Primero tenía que pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que entiendan que la explicación de los textos es importante. No solamente leer los textos, sino pidan entendimiento para comprender los textos. Así está escrito que fue necesario que Cristo padeciese. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, el sistema del perdón no era de réculos regulares y ya yo te perdono, sino que tú tienes que morir por tus pecados, o mueres tú por tus pecados,
o muere alguien en tu lugar. Y se estableció el sistema de sacrificio. El cordero ocupaba el lugar del ser humano. En la Pascua, que estaba en Éxodo capítulo 12, allí al final de las plagas, había que matar un cordero y con su sangre pintar allí en las orillas de la puerta, para que aquella noche, la última de las plagas que pasaba, iba a ver la sangre del cordero, y entonces el cordero, la sangre del cordero era muerto por el primogénito de la familia. Así que el primogénito de la familia no le pasaba nada porque el cordero murió por él. Eso era un símbolo de la Pascua, que después Cristo sería nuestra Pascua. Cristo, con la sangre en el madero, perdonaría los pecados de toda la humanidad. Así que sí, era necesario tener un Señor muerto. Pero el Señor no podía quedarse muerto. La otra cosa que está en el versículo 46, que sería la cuarta, es que Él resucitase de los muertos. Era necesario la resurrección. No solamente la muerte por el pecador, sino la resurrección. Porque eran dos cosas que el hombre tenía necesidad. Una, el perdón, y la otra, la vida eterna. Recuérdense que eran las dos grandes profecías de vivir eternamente. Bueno, esa profecía de la vida eterna la cumple Cristo cuando Él resucita de entre los muertos. Nos da la seguridad de la vida eterna. Como Cristo, perdón, no lo entendí. Como Cristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos que también resucitar. Así que la resurrección de los muertos es la promesa. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, les invito ahí a buscarlo, 1 Corintios capítulo 15, dice en el versículo 22 o 21, todavía esto, vamos un poquito más atrás. El versículo 19 dice, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si todo es en esta vida, esto es perder el tiempo. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ese Adán, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Así que lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, que la predicación sin resurrección era una predicación sin promesa cumplida. Y era una predicación de un hombre finito que se moría y se acabó. Así que este es el cuarto punto. Lo primero, lo que está escrito. Segundo, la muerte necesaria de Jesús. Tercero, la resurrección de los muertos. Y ahora en 47 dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Vamos a dividir esto. Que se predicase en su nombre es la acción de compartir con otras personas el Evangelio. Uno de los factores básicos de la vida cristiana es compartir el Evangelio. Jesucristo le mandó a sus discípulos que tenían que cumplir la gran comisión. Es un trabajo de discípulos, no es un trabajo de pastores o de solamente apóstoles. Es el trabajo de todos aquellos que son cristianos y comparten. Todo el mundo comparte algo con los demás. Eso, y más el mundo hispano, nosotros somos muy conversadores de las cosas. Y si a alguno se le hizo bien una cosita que se echó en una llaguita, pues se la dicen a todo el mundo, mira, que tienes una llaguita, mira, échate tal cosa, oye, en el supermercado tal es mejor que en el tal lugar están vendiendo tal cosa. Así que comunicamos a la gente que nos rodea. No somos, el mutismo no es el pueblo hispano. El pueblo hispano es un pueblo comunicador y eso es bueno porque nos ayuda también a comunicar el Evangelio. No sería justo que comunicáramos de todo y el Evangelio. Así que predicase en su nombre. Ahora, ¿qué es lo que hay que predicar? Ahí mismo en el versículo 47 tiene dos puntos la predicación. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, el perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón. Arrepentimiento y perdón. No es perdón solo, es perdón
después del arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados, te arrepientes delante de Dios, le pides perdón a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, que fue quien murió por ti en la cruz. Ahora tienes un Salvador para decirle al Padre: Padre, yo te debo, soy un pecador, pero Cristo tu Hijo murió por mí en la cruz. Ese es el deal, ese es el trato. ¿Somos pecadores? Sí, somos pecadores. ¿Merecemos la muerte? Sí, merecemos la muerte. No, mis pecados son chiquiticos, no hay pecado chiquito. Está dispuesto a los hombres que mueran una vez y después de esto es juicio, porque eres pecador. El pecador está condenado, punto. Ahora, la sangre de Cristo se derrama para el perdón de todos los pecadores. Y el perdón se garantiza para todo el que se arrepiente. Pero no piense que va a agarrar el perdón solamente por la fe, sin arrepentimiento. No, yo tengo fe en Cristo. Yo le he preguntado a uno: ¿y cuándo te aceptaste? Bueno, yo acepté a Cristo cuando, hace como 5 años, 6 años que entré en la iglesia. Ok. ¿Y cuándo te arrepentiste de tus pecados? Bueno, en realidad, yo fui una buena persona, un buen muchacho, me criaron bien. Ahora tú no tienes pecado. Bueno, cualquier cosita ahí, pero no. Yo no soy un pecador así. Así que una persona que está esperando el perdón y cuando no se reconoce pecador, ¿no? La Biblia dice que Pablo decía: de los pecadores a los cuales yo soy el primero. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye, aunque sea uno. Así que, ¿qué se tiene que predicar en el mundo? Predícale a la gente que usted es un pecador, que tiene que pedirle perdón a Dios porque la sangre de Cristo se derramó para su perdón. Usted tiene garantizado perdón, no por la oración de San Benigno, sino porque Jesucristo murió por usted en la cruz. Así que tenemos aquí 3 cosas: que se predique, el contenido de la predicación y ahora el lugar de la predicación. El 47 dice: en todas las naciones. Ese fue el plan. El plan de los judíos de que restableciera el reino de Israel, de que el templo, el velo del templo se volviera a pegar y volver a poner el arca ahí atrás, establecer los sacrificios de nuevo como los sumos sacerdotes y los sacerdotes allá adentro y el reino de David sentado en un trono o un sucesor. Eso era arcaico, eso no iba a ocurrir, por lo menos no en esta generación, no en este tiempo. En el milenio, eso se habría que verlo de otra manera, el cumplimiento de profecía. Pero a lo que Cristo vino fue a ser el Señor de todas las naciones, el Mesías prometido para todas las naciones, para que todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos, no solamente a Israel físico y al pueblo, sino a todas las naciones. Por eso ahí estamos celebrando el Día de la Hispanidad, porque un día el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 15, ir a España. 2 veces se lo dice. Dice: yo cuando vaya a España, yo los voy a saludar a ustedes, porque tengo que ir a España. ¿De dónde salió en el corazón de Pablo ese deseo? Bueno, tiene que haber salido del corazón de Dios, porque se lo puso en el corazón. España estaba bien lejos. Dice: cuando pase, cuando vaya a España, allí, eso está en Romanos capítulo 15, cuando vaya a España, dice así, cuando vaya, versículo 24, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y sean encaminados allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Eso lo dice a los romanos, de que iba a pasar por allí. Después en el 28 lo vuelve a decir: así que cuando haya concluido esto, le haya entregado este fruto, las ofrendas que habían recogido, pasaré entre vosotros rumbo a España. Milagros de la gracia. El apóstol Pablo tenía en su corazón el ir al mundo hispano. Estamos hablando del siglo I. Los viajes misioneros lo fueron trayendo hacia acá, hacia el oeste, y España estaba en su corazón. Así que el corazón de Dios también estábamos ahí. Por último, dice: comenzando de Jerusalén es la manera, ¿no? Partiendo de Jerusalén, nosotros sabemos que en pocos años la sede de Jerusalén
ya pasó a Antioquía, porque era Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese último de la tierra saltó de Antioquía para el mundo del oeste, el mundo greco-romano. Ahora, en el 48 te está diciendo a ti y a mí y a todos los que lo oían: vosotros sois testigos de estas cosas. No somos testigos de Jehová ni testigos de Sarabindin, pero nosotros somos testigos de Cristo y somos testigos. Es decir, que podemos, un testigo es alguien que en un juicio habla de algo que vio o supo. Bueno, pues nosotros vimos o supimos de Cristo, que murió por los pecados del pueblo, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que ha prometido venir otra vez y nos ha dejado su testimonio y el testimonio de sus seguidores en la palabra de Dios. Así que el 7 sería: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero no se mueva nadie, dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Señor Jesucristo sabía con todas las cosas que la iglesia se iba a enfrentar a través de los siglos. Todas las artimañas del enemigo de las almas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. En aquel mismo siglo primero vinieron los emperadores. Ustedes saben que Pablo y Pedro murieron tempranamente, y los demás apóstoles, el único que quedó a fin del primer siglo fue el apóstol Juan, que fue pastor en Éfeso, y allí lo tomaron, lo metieron preso en aquella isla de Patmos, que fue donde él pudo escribir el Apocalipsis. Así que bueno, no le hicieron mucho daño, sino fue bueno para nosotros. Lo mismo que pasa con Pablo. Cuando termina el libro de los Hechos, tenemos a Pablo preso, que está 2 años preso en una casa en Roma con un poquito de libertad, y ese es el tiempo en que él escribe estas epístolas que ahora estamos estudiando: Filipenses, Colosenses, y ahora estamos en Efesios, y nos toca Efesios 2, uno de los más extraordinarios capítulos del libro de Efesios. No se lo pierda, el miércoles esté con nosotros en ese estudio bíblico que tiene versículos como: no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que son versículos extraordinarios, no se lo pierda. Y por último, había que quedarse en Jerusalén, y de allí entonces serían investidos del poder de lo alto. Después, en Hechos capítulo 2, todos nosotros ya tenemos el testimonio de que 10 días más tarde, habían pasado 40 días de la Pascua, y Jesús asciende, y ellos estuvieron 10 días orando hasta la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de la primicia, que era 50 días después de la Pascua. 40 días ascendió, y 10 días más ellos tuvieron que estar esperando. No sabían cuándo sería la venida de la promesa del Padre, pero la promesa coincidió con la fiesta de las primicias, porque miles de judíos de otras naciones estaban en Jerusalén, y era el momento propicio para que el Espíritu Santo les diera el conocimiento del Evangelio. Yo tengo un mapa, no lo tengo a mano aquí, que lo hice cuando estaba escribiendo acerca del avance misionero del reino de Dios después de los apóstoles, y refleja que saliendo un punto centro de Jerusalén, así están los hilitos así, las tierras que alcanzó aquel día de Pentecostés. Los misioneros, cuando regresaron a su tierra, fueron a 15 naciones a dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Así que no hubo que mandar misioneros allá, ellos mismos allí se convirtieron en misioneros de la cruz y se fueron a predicar el Evangelio. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos obligados a llevar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. A veces le predicas a uno que está al lado tuyo, y ese vive en Europa y va a regresar algún día allá. No sabemos a quién le estás dando un tratado, se lo estás dando al mundo. Sobre todo aquí en Miami, que hay cientos y tantas naciones representadas. Hay muchas personas de muchos lugares que van a llegar. Si tú les logras dar el mensaje del Evangelio, ellos van a ir a esos lugares, y quizás alguna de esas personas que ellos conocen le van a predicar de Cristo. Una vez uno me escribió una carta
desde la península escandinava, por allá era, que había estado en un culto nuestro en la rotonda, había tomado fotografía y todo, y que la había puesto en una revista que tenía para hispanos allá en el lugar donde él vivía. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Jesucristo nos manda a llevar el Evangelio a todas las naciones y le damos gracias a Dios por todo lo que Él usó a través de los siglos para que el Evangelio se convirtiese en un mensaje conocido dentro del mundo hispano. Que Dios les bendiga, dígaselo al vecino, quizás no pueda decírselo a alguien de Francia o de Chile, pero se lo puede decir al vecino, y también el vecino es chileno. Así que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje eterno de Cristo, gracias por los misioneros que en todas direcciones salieron con el Evangelio y con el corazón lleno de tu amor. Te pedimos perdón para nuestros pecados cuando no lo hemos hecho, y danos la fuerza, el valor y el entusiasmo, el denuedo de predicar el Evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles. No se lo pierda. Efesios capítulo 2. Bendiciones.